Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Hoy, día 21 de diciembre de 2021, entrando ya en el invierno, 16º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Bueno, acaba de entrar el invierno hace unas horas. Yo creo que José Luis Espí sabe la hora, el momento y el lugar de la entrada del invierno, y no solo por el frío que está empezando a hacer. Bien, pues ha entrado justamente hoy, aproximadamente a las 16, o sea, 15:59 UTC, ¿vale? Más o menos en nuestra longitud. Y nada, estamos desde hace unas horitas ya en puro invierno. Casi Ya coincide sabéis con el que hoy, inicio del programa. eso es, ya sabéis, casi con el inicio del programa, tenemos hoy la noche más larga y el día más corto. Eso es lo que significa solsticio. De invierno, concretamente. Y aquí justamente en Jerez, por fin lluvia, por fin. Y ahora han dado agua todo lo que queda de semana, vamos a ver si hay suerte. Porque está la cosa muy seca. Feliz invierno a todos, y hoy volvemos a Frascati, bueno, a Roma. Ave Juan Luis Cano, ¿cómo estás? Ave a todos. Muy bien, estupendamente. Gracias, Agustín. Pues bienvenido de nuevo para ya finalizar el año, y vamos a finalizar ya con el mecanismo de Anticitera, ¿no? Vamos a dar este capítulo séptimo, en el cual ya vamos a intentar ver cuándo, dónde y quién pudo hacer esta maravilla de la antigüedad. El cuadrado del círculo ya del todo, ¿no? Exactamente. Ponerle el lacito ya al regalo, ¿no? Y lo dejamos listo para Navidad. Muy bien. Un buen fin de año, puesto que hoy será nuestro último programa del año, porque el siguiente martes es el 28, que como es el Día de los Inocentes, pues los inocentes no trabajamos. Y bueno, pues finalizamos nuestra serie del año, aunque no nuestra temporada, porque la temporada sabéis que la empezamos en septiembre. Bien, también tendremos hoy, que está con nosotros Jesús Moya, que bueno, va a empezar la sección nueva, que es una sección nueva para el 2022, pero como hay que hablar de enero para no hacerla la primera o segunda semana de enero, que es cuando volveremos, pues tenemos a Fénix ya en acción para que nos cuente qué va a pasar en enero. Jesús. ¿Qué va a pasar siempre y cuando no caiga el cielo sobre nuestras cabezas? Hombre, en estas Navidades. Entonces sí, gracias a que la mecánica celeste suele fallar poco, pues veremos a ver qué es lo que sería esperable para que veamos en enero si las nubes nos lo permiten. Pues muy bien. Bueno, completaremos con algunas noticias interesantes, sobre todo de nuestro amigo Herminio, que como sabéis siempre, el de la Virgen la Luna, está haciendo actividades, y hay una actividad muy interesante de su colegio en Sevilla, y luego la comentaremos también. Y aparte, pues hablaremos un poquito de cómo nos ha ido este año, el año completo, el año 2021, aunque son dos temporadas distintas, bueno, y todo lo que hemos tenido y hemos podido traer a Un Punto Azul, y a ver para el año que viene qué nos trae. Así que esto será nuestro programa de hoy. Y antes de empezar, primero me gustaría dar las gracias, bueno, a José Luis Espí, bueno, y al resto de compañeros que estuvieron el martes pasado. José Luis, que me suplió, que no pude estar yo aquí en el programa, me pongo falta a mí mismo. Y bueno, la verdad es que un programa genial. Voy a tener que faltar más veces sin avisar para que, bueno, salgan ahí las fuerzas vivas de la agrupación y lo sacamos adelante. Y sacar adelante el programa a pesar de la... Llevamos ya 20 años. Ya no hay problema con esto. Pero bueno, lo agradezco porque al final, bueno, pues me surgió y no pude venir, y estupendo. Y la verdad es que es muy interesante. Bien, y antes de empezar, que nos vamos a ir inmediatamente a Roma, tengo que decir dos cositas. Que ayer fue el aniversario de la muerte de nuestro santo patrón, Carl Sagan. Así que, bueno, 25 años ya, pero siempre estará en nuestra memoria, si es que la conservamos algunos, que ya estamos empezando a perderla con el paso de los años. Pero bueno, puede que no exista el más allá,
pero Carl Sagan sigue con todos nosotros y en nuestra memoria, porque un punto azul es un guiño, un cariño hacia Carl Sagan. Así que bueno. Parece mentira que fue la cantidad de años que han pasado, ¿verdad? 25 años. Qué bien traído. Nuestro programa cumple casi 23, cumplirá 23, la temporada 23. Así que, bueno, muy, muy interesante. Y hoy también tenemos que dar la noticia que la reservamos para el final, porque aprovechando que está aquí también Juan Luis Cano, que es nuestro Pi de Oro del 2020, pues daremos el Pi de Oro de 2021. Así que tendréis que escuchar el programa hasta el final para conocer a nuestro Pi de Oro de 2021. Bien, sin más, compañeros, yo creo que nos vamos para Roma para escuchar a Juan Luis Cano, que como sabéis, bueno, él trabaja para la Agencia Espacial Europea dentro de los temas de divulgación y de los NEOS, que son nuestro defensor planetario, pero ahora está tratando un tema muy interesante que es, bueno, una afición suya y que la ha hecho ya nuestra, que es un mecanismo de la antigüedad que nos ha tenido maravillado y que podéis seguir en nuestros programas, que luego repasaremos, y también en nuestro canal de YouTube. Así que, Juan Luis, bienvenido y muchas gracias por lo que será, creemos, el último ya, como nos has comentado, episodio del mecanismo de Anticitera. Efectivamente, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias por darme la entrada y, bueno, gracias por ese recuerdo a Carl Sagan, que la verdad es que ha significado tantísimo para todos nosotros y uno, bueno, conocemos todos mucho lo que hizo con la serie de Cosmos, pero cuanto más lees sobre lo que hizo, te das cuenta de la longitud que tenía su personaje, ¿no? La cantidad de cosas que hizo y la cantidad de causas que defendió, y es una figura claramente inolvidable. Pero bueno, vamos con ese último capítulo sobre el mecanismo. Por favor, confirmadme que se ve la pantalla. Sí, para nuestros seguidores, bueno, sabéis que se graba en YouTube y por lo tanto vemos la presentación que lanza Juan Luis, aunque le explicará prácticamente. Y ahora mismo solo es la portada, el mecanismo de Anticitera y los números primos. Y lo has titulado El origen. Se ve perfectamente, Juan Luis. Perfecto. Pues muchas gracias. Hoy la charla de hoy va a ser bastante más descriptiva, con lo cual creo que vamos a poderla hacer más fácil de seguir. Y como decía en la entradilla, pues nada, vamos a intentar investigar e intentar ver cuándo pudo hacerse el mecanismo, quién pudo estar detrás de su diseño y su fabricación y de dónde pudo salir. Muy bien, bueno, pues digamos, para terminar, he vuelto a empezar poniendo esta transparencia en la cual aparece el mecanismo integrado tal y como debería de ser, con ese planetario por delante que discutimos en la última intervención, y esa imagen desplegada en la cual aparecen todos los componentes del mecanismo y todos sus indicadores. En realidad, la charla de hoy va a ser bastante independiente del diseño del mecanismo, pero aún así, bueno, pues quería traer esta imagen para recordar a todo el mundo esa maravilla y todo ese diseño interior que tuvo el mecanismo. Vamos a intentar cuadrar esa posible diseño, esa posible construcción del mecanismo en un marco temporal. Vamos a empezar por ese marco temporal y por las personas que pudieron estar relacionadas con ese diseño. Y lo que he empezado por poner en esta primera transparencia o en esa segunda transparencia es una lista de astrónomos griegos de la antigüedad, junto con algún que otro filósofo famoso, entre los cuales he puesto a Platón y Aristóteles, un poco para encuadrar ese resto de nombres famosos de la astronomía de la antigüedad con nombres famosos de la filosofía. He puesto también al gran Alejandro, que expandió todo ese mundo griego hacia el oriente y hacia Egipto y digamos, hizo de nexo de unión de la cultura griega con las culturas del Oriente Fértil y Egipto.
y con él pues comenzó esa época helenística, bueno, inmediatamente después de su fallecimiento, esa época helenística de intercambio de cultura, de ciencia, de religiones, de todos los saberes de la antigüedad. Y bueno, pues a partir de ahí pongo una lista en la cual conoceréis a muchos personajes, ¿no? Eudoxo de Nido, Aristarco de Samos, Arquímedes, Eratóstenes, Apolonio, Hiparco, Posidonio. Todos esos nombres tan conocidos de la astronomía, junto con otros que a lo mejor son un poco menos conocidos, pero que también tuvieron su participación en el desarrollo de la astronomía en la antigüedad y de cuyos conocimientos bebieron muchos de los grandes que conocemos hoy en día de esa antigüedad, ¿no? Y los he dispuesto en este cronograma en el cual he puesto los últimos 4 siglos antes de nuestra era. Y se ve como hay una gran concentración de esos, aunque hubo otros astrónomos anteriores en el siglo V y en el siglo VI, y sabemos de todo lo que hemos hablado que es astronomía en la zona de Babilonia, tuvo un desarrollo grandísimo, aunque muy pocos nombres han trascendido de aquellos grandes astrónomos de la antigüedad. Pero se ve como hay una gran concentración de astrónomos famosos tanto en el siglo IV como en el siglo III antes de Cristo, y finalmente ya en los últimos 2 siglos antes de Cristo. Así que bueno, estos van a ser los sospechosos habituales de los que hablaremos un poquito más adelante. Yo solamente quería colocar aquí esta transparencia para, digamos, englobar, marcar un poco todos esos personajes dentro de un marco temporal. Y aunque muchas de las fechas en las cuales se piensa que nacieron y murieron estos personajes no se conocen con mucha precisión, pero bueno, más o menos hay un cierto acuerdo sobre fechas y que estarían representadas en este diagrama que os he comentado. Cabe destacar, es muy curioso cómo se ve que hay una especie de vacío entre a finales del siglo III a.C. y comienzos del siglo II, en el cual hay una serie de personajes que nacieron a principios del siglo III, acabando en Apolonio, y no parece que hubiera una continuidad, claro, la habría probablemente, pero no han quedado registros de demasiados astrónomos en esa época hasta que vuelve a aparecer pues, figuras clave como ya la muerte de Apolonio, un poco más tarde, pues Hiparco, Átalo y más tarde Posidonio, del cual hablamos en la última charla. Bueno, pues habiendo puesto este marco temporal de personajes, vamos a intentar encuadrar de una manera más clara todo lo que se conoce sobre el mecanismo para ver efectivamente cuál sería el marco temporal en el cual se pudo haber hecho el mecanismo. Y para eso voy a empezar con otra transparencia nueva, en la cual voy a ir juntando todos los vestigios que hay a diferentes niveles y ver qué información obtenemos de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con la arqueología. La arqueología, como sabéis, pues tiene que ver con todos esos objetos que se encontraron dentro del barco en el cual se encontró el mecanismo de Anticitera. Ya comentamos en los primeros capítulos que se encontraron muchísimos artefactos, esculturas, monedas, cerámica, que han permitido a los arqueólogos dar un marco temporal de cuándo se pudieron fabricar esos objetos y, por tanto, poder ver hasta cuándo había mercancías en el barco, ¿no? Entonces, se sabe que los objetos que hay en el barco pertenecen a una época en la cual entre el finales del siglo IV a.C. y mediados del siglo I a.C. Y estos son pues, un par de estudios que he mencionado aquí de las mercancías que llevaba el barco, un estudio de Weinberg de 1965 y un estudio más moderno de Calzas de 2013, en las cuales el marco temporal establecido es el mismo, ¿no? Como comentaba, finales del siglo IV a.C. y mediados del siglo I a.C., para todos los objetos que hay en el barco. Gracias a eso pues, se ha conseguido establecer que el naufragio tuvo que ocurrir, como también hemos comentado en alguna ocasión, entre el 75 a.C. y el 60 a.C., más o menos, un marco temporal bastante conciso. Vamos con otro tipo de pruebas que nos permiten intentar datar cuándo se pudo hacer el mecanismo. Y este otro
disciplina es la que tiene que ver con la epigrafía. Como ya hemos comentado, dentro del mecanismo se han conseguido discernir bastantes textos, de hecho varios miles de caracteres, y la epigrafía se referiría a esa escritura en concreto, a cómo se escribieron los textos que hay dentro del mecanismo. Y la información que viene contenida en esos textos está relacionada con el hecho de que había modas a la hora de escribir el griego, y esas modas pues tenían asociado un marco temporal. O sea, las letras, había formas de escribir ciertas letras que con el paso del tiempo iban evolucionando, y eso pues a los expertos de epigrafía, de los cuales evidentemente yo no lo soy, pero aquellos que sí lo son, han estudiado los caracteres con mucho detalle y han querido establecer más o menos un marco temporal en el cual esos caracteres se utilizaron, comparándolo pues, con otros textos que hay disponibles dentro de los estudios de epigrafía. Y ya veréis, bueno, aquí os voy a poner cuatro ejemplos distintos, vais a ver que la dispersión es un poquito grande. He puesto en esta siguiente desarrollo de la transparencia, he puesto 4 estudios aquí en amarillo. El primero, que se hizo en 1902, poco después de que se descubriera el mecanismo, daba un marco temporal bastante amplio entre principios del siglo II a.C. e incluso inicios de nuestra era. Otro estudio posterior del año 74 hablaba de un intervalo temporal entre inicios del primer siglo a.C. y inicios de nuestra era. Y estudios más recientes de Kritsas en 2006 y de Crowther en 2014, si bien están dentro del marco temporal del primer estudio de Wilhelm de 1902, no coinciden mucho con el estudio de 1974. Y estos 2 últimos estudios esos estudiosos opinan que los textos que he escrito ahí están escritos con una forma de escribir que se correspondería con un periodo temporal más dentro de lo que sería el segundo siglo antes de Cristo, con una pequeña diferencia entre los dos. Entonces, como veis, aquí hay una cierta dispersión, si bien pues 3 de los resultados estarían de acuerdo en que los textos corresponderían a una técnica epigráfica del segundo siglo antes de Cristo, mientras que 2 de ellos se corresponderían al primer siglo antes de Cristo. En cualquier caso, sabemos que tendría que ser antes del aproximadamente el año 60-75 a.C., porque fue cuando ya se consiguió datar el naufragio gracias a la arqueología. Vamos con la autoría. Hemos hablado de grandes personajes en la transparencia anterior, y aquí he extraído quizá los más relevantes, que podrían tener una relación más estrecha con el mecanismo. He seleccionado a Aristarco, Arquímedes, Eratóstenes, Apolonio, Hiparco, Posidonio y Gémino. El mecanismo como tal no está firmado por ningún autor, con ningún diseñador, con lo cual evidentemente no sabemos quién podría estar detrás de esto. Pero hay una serie de conocimientos astronómicos, que será lo que vamos a comentar ahora, que pueden ayudarnos a intentar acotar un poquito más esa autoría. Y esto viene a continuación, que sería el sumario de los conocimientos astronómicos que hay detrás del mecanismo. Y como recordaréis, hemos hablado de algunos conocimientos que eran muy concretos y que, si bien en el Oriente Fértil eran conocidos, en Babilonia, ese conocimiento no llegó a Grecia hasta épocas posteriores, y de que se conocieran a que hubiera una derivación de un modelo que se pudiera utilizar, pues también pasaría un tiempo, ¿no? Todo eso tiene que ver con esta línea verde que no he comentado aquí arriba, que esta línea verde se corresponde a la época helenística en la cual sucedió todo ese intercambio de conocimiento en todas las disciplinas del saber y de la religión de aquella época. Entonces, hemos hablado específicamente de un par de teorías que están incorporadas en el mecanismo, que son la teoría del movimiento epicíclico de la Luna y la teoría del movimiento epicíclico de los planetas, que son concretamente cuestiones bastante específicas y que, como digo, después probablemente de ser absorbidas por los griegos del conocimiento de los babilonios, hubo necesidad de que pasara un tiempo para que se pudieran desarrollar teorías asociadas a eso. Y hay dos teorías clave y 2 personajes clave para esto.
Apolonio, que es el que está aquí con esta línea azul que estoy marcando ahora, que vivió entre mediados del siglo III a.C. y principios del siglo II, él se sabe que hizo una teoría epicíclica del movimiento de los planetas y se opina que podría haber hecho también una teoría epicíclica del movimiento de la Luna. Esto no es seguro, lo que sí es seguro es que lo hizo de los planetas, pero es posible que lo hiciera también de la Luna. Y aquí he puesto esta barra verde que empezaría, digamos, en el último tercio del siglo III a.C., que sería, digamos, el primer momento en el cual se podría llevar ese conocimiento a un mecanismo. Y luego, del que sí se sabe, porque Ptolomeo así lo explicitó, es que sí hizo una teoría epicíclica de la Luna, fue Hiparco. Hiparco vivió entre principios del siglo II a.C. y finales del último tercio de ese siglo II a.C. Y, por tanto, aquí hemos puesto esta línea verde que más o menos desde la mitad de su vida sería pues, un poquito antes de mediados del siglo II a.C. en adelante, ¿no? Entonces, digamos que estas teorías se conocerían desde esos momentos y, por tanto, nos dan una especie de momento inicial en el que se pudo llevar esas teorías a un mecanismo, como el del mecanismo de Anticitera. ¿Qué más cosas podemos traer a este gráfico, a este esquema? Bueno, recordaréis también que cuando estuvimos hablando de los eclipses, mencionamos un par de estudios que hablaban de todo el esquema de eclipses que se habían metido dentro del ciclo de Saros, se correspondían específicamente a una determinada fecha de inicio de ese calendario de Saros. Y esa fecha está aquí, la voy a poner aquí con una marca vertical en rojo, era el año 205 a.C. ¿Vale? O sea, esto nos sitúa un poco, pues ligeramente unos años después de la muerte de Arquímedes, que recordaréis murió tras la conquista de Siracusa por los romanos en el año 212 a.C. Y bueno, pues curiosamente esta fecha es solamente unos años posterior a la muerte de Arquímedes. Por otro lado, he marcado también aquí a Cicerón. Lo he puesto aquí, que vivió entre finales del siglo II a.C. y mediados del siglo I antes de Cristo. Cicerón, como comentábamos en la última charla, hablaba tanto de que Arquímedes había construido dispositivos que simulaban el movimiento de los planetas y que el general Marcelo, tras la conquista de Siracusa, llevó a Roma esos objetos, y también explica en concreto que Posidonio de Rodas, al cual conoció personalmente, había hecho dispositivos que se parecerían en mucho, según lo que él comenta él, con lo que sería el mecanismo de Anticitera. Vamos a poner la fecha en la cual Cicerón estuvo en Rodas y conoció a Posidonio y fue alumno suyo en temas de filosofía y de política, que fue el año entre el 78 y el 77 a.C. Como veis, un poquito antes de lo que se estima que en la fecha en la cual habría sucedido el naufragio. Así pues, como veis, pues hay un marco temporal más o menos claro, ¿no? Estamos viendo que estaríamos hablando del siglo II a.C. o como mucho principios del siglo I a.C. para las fechas en las cuales se habría podido hacer el mecanismo. Pero la cuestión de quién lo pudo haber hecho es la que quizá nos evoca más el pensar en quién de estos genios de la antigüedad habría sido el padre de la criatura, ¿no? Y bueno, pues aquí, como hemos comentado, se podría hablar tanto de Arquímedes como de Hiparco, como de Posidonio. Bueno, está claro que Posidonio y Arquímedes hicieron máquinas similares, tal y como comentaba Cicerón. Pero parece que quizá para Arquímedes habría sido un poco pronto, en el sentido de que esas teorías del movimiento epicíclico de los planetas y posiblemente la Luna, de Apolonio, probablemente llegaron un poco más tarde. Se sabe que Apolonio y Arquímedes eran conocidos, o sea, se conocían, se escribían cartas de vez en cuando comentándose sus teorías. Si no es descabellado que lo pudiera conocer, pero quizás sea un poco pronto. O sea, que Arquímedes a lo mejor podría haber iniciado una escuela de fabricación de instrumentos de este tipo, en la cual ya hubiera una cierta complejidad, pero a lo mejor que no incluyera todos los conocimientos que a día de hoy sabemos que el mecanismo de Anticitera tuvo.
Eratóstenes, si bien es verdad que fue un auténtico genio también de la antigüedad, no se le conoce específicamente ningún trabajo en el cual relacionado con algo, con la construcción de máquinas similares. De Arquímedes también sabemos que tuvo un libro de construcción de esferas entendidas como objetos que describían el movimiento celeste. Entonces, en Arquímedes claramente hay una conexión ahí de la cual se puede tirar. Eratóstenes, como digo, no hay ningún... Él pasó casi toda su carrera en Alejandría, pero no se sabe que tuviera una relación directa. Apolonio, sin embargo, Apolonio fue un gran astrónomo y un gran matemático, y él, como hemos dicho, sí hizo unas teorías del movimiento epicíclico de los planetas, como mínimo, y quizá de la Luna. Entonces, bueno, de ahí podríamos tirar de la cuerda. Apolonio también desarrolló gran parte de su carrera en Alejandría. Y luego ya llegamos a Hiparco, Posidonio y Gémino, que son personajes que desarrollaron su carrera científica en Rodas. Hiparco, bueno, Hiparco lo conocemos todos, de sus teorías, de esas mediciones precisas de las estrellas, de la determinación del hecho de que había una precisión en el equinoccio. O sea, que era un astrónomo de primera línea, y podría, ¿por qué no? Podría haber continuado con esa tradición. Y de Posidonio sí que existe un relato claro por parte de Cicerón de que había fabricado y que tenía en posesión instrumentos similares al que se comentan. Y Gémino también, estos tres personajes estuvieron en Rodas, o sea que probablemente hubiera aquí una escuela o hubiera un taller de que pudiera fabricar este tipo de objetos. Así que, como digo, a nivel de quién pudo ser el autor del instrumento, pues digamos que la paternidad no está nada clara, si bien pues hay algunos indicadores más o menos claros, ¿no? Y aquí pues tenemos a Arquímedes, que estaba en Siracusa y que pudo haber desarrollado algo similar, si bien a lo mejor un poco sin el grado de complejidad que tenía el instrumento que se ha encontrado. Eratóstenes y Apolonio trabajaron en Alejandría y es posible que hubiera también algún tipo de conocimiento allí que hiciera explotación de esos conocimientos para construir algún artefacto mecánico que simulara el movimiento de los astros. Y luego tenemos a tres personajes de gran relevancia, que son Hiparco, Posidonio y Gémino, que trabajaron en Rodas y que sabemos a ciencia cierta que Cicerón mencionó claramente que tras visitar a Posidonio, pues fue consciente de que había personas que seguían con esa tradición y que claramente le habían fabricado instrumentos como el de Anticitera. Con lo cual, bueno, pues con esto más o menos tenemos establecido un esquema temporal, un esquema de autoría y un esquema de localización, si bien es verdad que con incógnitas, porque no, evidentemente no tenemos toda la información que querríamos para poder cerrar el círculo y cerrar esas tres cuestiones tan principales. Quizá podríamos indagar un poco más en el tema de la localización, ¿no? Y me he tomado la libertad de tomar esta imagen de una de las charlas de Tony Frith, que es que aporta bastante información. Entonces, os voy a comentar un poco toda la información que hay aquí contenida porque es bastante interesante. Bueno, lo primero que se observa aquí es estas flechas bastante llamativas que nos dirían que a partir de los vestigios arqueológicos que se han recuperado, que aparecen aquí representados con diferentes tipos de figuras, ¿no? Estatuas, vasijas, monedas, estatuas de bronce, utensilios de todo tipo. La atribución de dónde vendrían esos productos, como veis, estas marcas rojas, estas ciudades que vienen marcadas en rojo, es bastante amplia. O sea, hay estatuas de Corinto, estatuas de Éfeso, monedas y probablemente vasijas de Pérgamo, de Rodas, de Delos. Sí que por lo que se ha podido entender es que efectivamente ese barco que llevaba el cargamento tan preciado, pues probablemente pasó por varios puertos recogiendo objetos de valor y probablemente estuviera viajando desde el este hacia el oeste y probablemente, aunque no está confirmado, pues en dirección a Roma, que lo tenemos aquí en la parte
completamente izquierda y superior del mapa. Y como sabemos, en torno de la isla de Anticitera, pues se encontró un temporal y se fue a pique. ¿Qué más información nos da este mapa? Sabemos, por lo que hemos comentado, de las teorías y los personajes que están involucrados, posiblemente involucrados en su construcción, que tanto Sicilia, en lo que se refiere a Siracusa, como Rodas, serían posiblemente focos a los cuales poner la atención sobre dónde se pudo haber hecho el mecanismo. Pero además hay más información, y esto es bastante interesante, referida a dos cuestiones que se han podido extraer de los textos que hay dentro del mecanismo. Bueno, el primero es el calendario solar que aparece en la parte anterior del mecanismo y los textos asociados a ese calendario. Ahí aparecen nombrados los meses y también por completar la descripción en el calendario metónico que está en la parte superior del reverso. Ahí aparecen los nombres de los meses del año en griego. Pero la particularidad que tiene esto es que, curiosamente, en el mundo griego, cada ciudad y sus colonias tenían una manera distinta de llamar a los meses del año. Digamos que aunque había algunos meses cuya nomenclatura se compartía entre las diferentes ciudades y las diferentes colonias griegas, había muchos nombres de meses que eran específicos de una particular metrópoli y de sus colonias. Entonces, es muy curioso porque se ha conseguido determinar a través de los nombres que aparecían de los meses que esas referencias a los meses se corresponderían al calendario que utilizaban la metrópoli de Corinto y sus colonias. Entre sus colonias, por ejemplo, está Siracusa, o qué sorpresa, y una serie de ciudades en el Épiro, que es una zona del noroeste de Grecia. También de Rodas, por cierto. Entonces, es curioso cómo eso nos da unas pistas bastante interesantes. Y bueno, digamos, por alguna especificidad un poco más, digamos, más técnica, se piensa que finalmente, por algún rasgo de cómo se denomina alguno de esos meses, que efectivamente la zona más probable a la cual se refería el calendario, esa referencia al calendario, es efectivamente la zona del Épiro. ¿Vale? Pero hay más y tiene que ver con un indicador del que no hemos hablado aquí, que es un indicador que aparecía en la zona donde estaba el dial metónico, y es que había un pequeño indicador que indicaba el ciclo olímpico, o sea, rotaba cada 4 años y decía en qué año caía pues las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Daba una vuelta cada 4 años, indicaba cuándo caían los Juegos Olímpicos. Pero no solo eso, sino que también decía cuándo caían, en qué fecha, o sea, en qué años iban a caer otros juegos que no eran tan famosos como los Olímpicos, pero que también eran bastante famosos en la antigüedad, ¿no? Y, por ejemplo, se mencionan los Juegos Pitios y 2 juegos que eran pero que muy locales, o sea que, digamos, no eran ni mucho menos tan conocidos como los importantes de la antigüedad, ¿no? Y bueno, oh sorpresa también, esos juegos, unos corresponden a la ciudad de Dodona, aquí en el Épiro, que serían los juegos de Naa, que se llamaban, y los otros juegos que se mencionan, que también eran bastante poco conocidos, eran los juegos de Aleia, que eran los juegos que se celebraban en Rodas. Así que bueno, pues como vemos, varias de las indicaciones culturales que aparecen en el mecanismo parecen indicar o parecen marcarnos con una flecha dos áreas clave: Rodas y Épiro. Con toda esta información, pues la verdad es que, bueno, pues es algo más, ¿no? No es que nos dé solución el problema, pero la verdad es que aporta más información. Y aquí ya se pueden construir mucho tipo de historias, ¿no? O sea, se podría pensar que, y probablemente esta sea quizá la más atractiva, el hecho de que los constructores de mecanismos que hubiera en Rodas habrían hecho un mecanismo que estuviera preparado y diseñado para que fuera utilizado por alguien en la zona de Épiro. De tal manera que lo hubieran
puesto pues, el calendario correspondiente a la zona en la cual vivía el destinatario del mecanismo, pero hubieran dejado también los juegos relativos a la zona en la que vivían ellos, que eran estos juegos de Aleia que he mencionado. Y bueno, y otro tipo de soluciones también se podrían pensar, a lo mejor al revés, a lo mejor lo habían fabricado en el Épiro para ser destinado a Rodas, pero bueno, ya sabemos que en Rodas había un conocimiento de astronomía bastante potente y quizá nos sintiéramos más inclinados a pensar que el mecanismo se hizo en Rodas para un cliente de Épiro y que efectivamente en el trayecto de viaje desde la zona del Egeo hacia la zona occidental del Mediterráneo, pues con destino a ese cliente en la zona de Épiro, pues el barco se fuera a pique, ¿no? Y bueno, pues con esto, pues esto es el sumario un poco de todo lo que se conoce del mecanismo. Por desgracia, como digo, no tenemos más información. Como veis, de todas maneras, se ha conseguido estirar y exprimir toda la información que hay en los objetos, lo que se ha conseguido rescatar de ese pecio que se fue al fondo del mar, y se ha sacado muchísima información, pero bueno, por desgracia todavía no es suficiente para dar una respuesta absoluta a estos interrogantes de quién, cuándo y dónde se hizo el mecanismo. Aún así, bueno, pues las cuestiones que dejan en el aire son fascinantes, ¿no? Y también es fascinante todo, como digo, todo lo que se ha conseguido llegar a saber a través de la información que había disponible. Así que con esto un poco, pues cerramos toda la discusión sobre el mecanismo, ¿no? Habría muchas más cosas que contar, la verdad. Por ejemplo, he mencionado este indicador de los Juegos Olímpicos que no hemos mencionado, pero que es algo de lo que también había ahí. Había otros indicadores también de menor entidad que tampoco hemos mencionado. Pero bueno, creo que tras siete programas hemos conseguido dar una visión bastante completa de todo lo que el mecanismo lleva por dentro, de todo lo que conseguía hacer y de todo el conocimiento y maestría y genialidad que contenía. Dejadme, si queréis, acabar pues dándoos a vosotros y a la audiencia alguna referencia que se pueda mirar. Hay muchísimo en Internet, sobre esto hay muchísimo. No todo tan fiable como las referencias que voy a pasar. Así que por eso quiero daros un par de libros para mirar si os interesa el tema, aunque evidentemente están todos los artículos científicos que se han publicado en las revistas de expertos de estos temas, y que bueno, pues eso ya sería, digamos, arena de otro costal, pero bueno, ahí están también. Pero lo que sí querría es mencionar un par de libros que creo que son referencias imprescindibles si uno quiere meterse en el tema del mecanismo. Y el primero es, bueno, por desgracia los libros están en inglés, no hay traducciones todavía disponibles al castellano, al español, pero bueno, es un inglés que sinceramente no es muy complejo de entender, según mi criterio. Entonces, el primero es este libro que se llama Decoding the Heavens, descifrando los cielos, digamos, el cielo, que es de una autora que se llama Jo Marchant. Jo Marchant fue editora, no sé si de la revista Nature o de la revista Science, fue editora de una de las dos revistas más importantes de ciencia actuales. Y se puso como, vamos, le fascinó tanto tanto los artículos que se publicaban sobre el mecanismo de Anticitera, que decidió escribir un libro sobre toda la historia que había detrás del mecanismo. Y es un libro bastante ameno, es completamente divulgativo, no se mete en grandes disquisiciones sobre las teorías que hay detrás del mecanismo, pero es verdad que cuenta toda la historia de cómo, de lo que se conocía hasta 2009-2010, que es cuando se publicó el libro, sobre el mecanismo. Y es bastante entretenido de leer y muy divulgativo. Así que súper recomendable. Si os interesara, de verdad, recomendaría a la gente que empezara por este. Y luego ya sí que si alguien está interesado en meterse en temas más técnicos y conocer un poco más en detalle temas relacionados con cómo se ha hecho todo por dentro, qué teorías hay metidas detrás, qué conocimiento había en aquella época y cómo llegó al mundo griego. Está este libro de Alexander Jones, que es uno de los investigadores que estaba detrás del proyecto de investigación del mecanismo de Anticitera, en el que cuenta todo esto con un nivel de detalle, sin entrar en tecnicismos muy grandes, pero un nivel de detalle bastante bueno.
y se llama pues A Portable Cosmos, que sería pues eso, un cosmos portátil, que es al fin y al cabo lo que es el mecanismo. Y bueno, con estas dos recomendaciones y todo lo que hemos dicho hasta el día de hoy, pues querría cerrar esta serie y nada, ya como colofón, pues eso, volver a insistir en la genialidad y en la maravilla que supuso este conocimiento, este mecanismo, todo el conocimiento que portaba y lo que en sí nos ha permitido saber saber sobre los griegos y el conocimiento que tenían en aquella época, que bueno, no sabíamos que sabían todo esto y que habían sido capaces de llevarlo a un mecanismo físico que trasladaba todo ese conocimiento a una serie de modelos y a una serie de engranajes que eran capaces de trasladar todos esos conocimientos a un computador analógico. Y nada, y por último agradeceros que hayáis tenido tanta paciencia con esto y esperando que os haya interesado tanto como a mí y os haya conseguido que este tema os interese más de lo que probablemente ya os interesaba. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, nos deja siempre sorprendido, una historia casi policíaca, ¿no? Y de investigación. Absolutamente. Forense, ¿no? Prácticamente. Hércules Poirot se queda en nada, vamos. Sí, la verdad es que los investigadores han hecho el resto. Y además, como es una cuestión tan pasional en el sentido de que es una cuestión que interesa tanto desde un punto de vista de llegar a ver lo que pudo haberse hecho en la antigüedad y de lo cual se perdió completamente el rastro, porque no aparece nada similar a todo esto hasta más de 10 siglos. No hay nada que se le parezca. Pues claro, esto es ha sido un acicate para muchos de los investigadores que han intentado, como podéis observar, desentrañar todo esto hasta el máximo nivel posible. Y como tú dices, es una lástima que después de arañar tantísimas cosas, de letras, de números, y geografía, restos arqueológicos, no se haya dado con el eureka de decir de aquí partía, ¿no? Porque se ha rascado tela, ¿eh? Yo lo decía en plan de broma, pero ya lo último sería encontrarnos en Rodas la tumba de Posidonio con un mecanismo al lado. Ya sería el culmen. Sí. Hombre, hay tantas posibilidades abiertas todavía que, bueno, porque de todas las cosas que has contado, pues sí, pues en una parte pues se ha podido pensar, en otras se ha podido construir, los barcos intercambiaban de un lado a otro la información, pues ha podido pasar muchas cosas, efectivamente. Y nada más que por los restos, que tenía tan dispersos por la zona de que ahora Turquía y Grecia, se ve que estaban súper conectados en aquella época. Sí. Súper conectados. Las redes comerciales de aquella época griegas, por no hablar de las fenicias y de otros pueblos del mar de aquella época, eran súper avanzadas. Sí. Muy bien, pues Juan Luis, muchísimas gracias. Hemos disfrutado como enanos. Me alegro, esa era la intención, aparte de meter el gusanillo a la gente con esto. Me lo ha pasado por cada uno de los episodios, me ha sorprendido todos y cada uno. Y hemos tenido para casi todos los componentes de Punto Azul. Ha habido matemáticas por un tubo, ha habido engranaje para los tecnólogos. Y ha habido historia de la astronomía para los que así picamos de todo, ¿no? O sea que muy abierto también, ¿eh? Claro. Multidisciplinar a tope. Y ya no llegamos a temas que son también súper interesantes, como el tema de la epigrafía, otros temas que salen un poco así de refilón y que también son muy interesantes, ¿no? Pero que ya ahí, pues bueno, ya patinamos un poquito más. Yo patino bastante, así que no me he querido meter en mucho detalle, pero sí, habría para hablar bastante más. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que tenemos ahí a Jesús esperando inaugurar la sección Fénix y a ver qué nos cuenta de qué es lo que va a ocurrir en este próximo mes de enero
bueno, por nuestros cielos o por los cielos de una parte del De las mundo. latitudes medias, vamos a llamarlo así, que es como llaman la gente así, por aquí cerca, digamos. Por aquí cerca, bueno, y no tan cerca también, latitudes Claro, medias. Dando las efectivamente. mismas pistas que se dan en el mecanismo de anticitera, vamos. Que vale Mismamente, para un montón, ¿no? vale para un montón. Según la hora del día, además, también. Aún. Pues sí, vamos a ver si empezamos. Voy a empezar casi compartiendo, pero tengo que decir, además, ya que ha mencionado Agustín lo del esto y José Luis, lo de los tecnólogos, es que lo del mecanismo de anticitera tengo que darle las gracias a Juan Luis Cano, porque qué pedazo de trabajo, qué pedazo de trabajo. Y esto es para ponérselo a los chiquillos, y hay algunos que se aburrirán, como todo en esta vida. Habrá algunos que lo mirarán así, pero habrá algunos que dirán, hostia, y esto se queda, ¿eh? Se queda, porque además sé de chavalitos que tengo que esta mañana lo he puesto, lo he conectado con el Scratch del Meet, y chiquillos que no me habían escuchado porque estaba yo todavía con el álgebra de Boole y con ese rollo, cuando han visto el gatito moverse, se han puesto como moto, pero como moto. Y se han puesto algunos ya a programar allí con el móvil directamente. Y yo sé, relajarse, chavales. O sea, y estas cosas son las que hay que fomentar. Y tengo que dar las gracias a Juan Luis, porque cuando llegue a mecanismo, esto lo voy a clavar. Yo siempre le hablo de esto, pero les voy a clavar los enlaces para que flipen de colores. Pero lo del Lego hay que explotarlo como sea. Y yo por ahí voy a continuar para intentar ver cómo sacar algo que se pueda explotar al Lego y compartirlo con todo el mundo para que los chavales se enganchen todavía más. Y tengo ya picados con impresoras 3D, ya ni te cuento. Como empiecen con eso también, a empezar a hacerlo en granajitos y todo eso, ya Absolutamente. no veas. Absolutamente. En fin. Bueno, voy a darle a compartir pantalla y voy a empezar con lo que traíamos. Vamos a ver si atino. A ver, compartir, a ver si atino, sí. Se ve, ¿no? Sí, Sí. perfectamente. Vale. Ahora, Pues lo he ahora. puesto, como ya hice la introducción en su momento, he puesto aquí un poco de nuevo lo de las efemérides anuales, lo que siempre conectamos con José Luis Espí, la revista de astronomía y todo eso, pero por un par de cuestiones nada más. Fijaros que he puesto ya aquí enlacitos, lo que pasa es que luego me da cuenta, digo, esto no va a funcionar para la presentación y para cuando lo pongamos en la página web habrá que, porque claro, los enlaces están hechos a fotos de porque más vale una imagen que 1000 palabras, para fotos, digamos, que están localmente en mi ordenador. Unas son mías, otras son de internet, que habrá que poner los créditos, y otras son directamente, espero, de gente del grupo, que tenéis unas fotacas que no veáis un montón de gente. Y Bueno, entonces que pero pongamos enlace y que las cosas conecten. Cuando ya estén en la web, y técnicamente Joaquín y Rafa entienden más de esto, los enlaces que no se rompan, los enlaces de direccionamiento a donde están realmente las fotos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues he puesto por eso y por otra cosa, porque el otro día tengo que decir que con todo lo organizadísimo que soy, últimamente me organizo cada vez peor para mis salidas astronómicas, y sabéis que el otro día me fui a la reserva Starlight, está en la zona de Sierra Morena, de lo que es el Parque Natural de Andújar, y me encontré por casualidad, puse el otro día en el grupo un par de fotos o tres, me encontré de repente con una conjunción muy extensa. Y luego lo comprobé más aún todavía, digo, qué pena no haber yo estado pendiente. Estaba por un lado la luna cenicienta, estaba por otro lado Júpiter, estaba Saturno, estaba Venus, o sea, estaba todo. Y no solo eso, sino que cuando miré en el estelario, no solamente eso, sino que en el campo estaba también Urano y estaba Neptuno en el cuadro. Lo que pasa es que no salen en la foto que saqué. Y luego me dio una pena, digo, si hubiera estado un poquito más atento, habría salido una foto espectacular. Bueno, y el planetoide, más que le pese a Sheldon Cooper, el planetoide Plutón, estaba ahí justito pegado a Venus. Pues estaban casi todos, salvo Marte y Mercurio, estaban todos ahí. Y digo, qué pena no haberme planificado yo esto un poquito mejor. Bueno, deben de estar todavía por ahí prácticamente todos. Y yo sé que lo de la planetaria y más una conjunción y esperar que te salgan todos ellos, incluido Urano, Neptuno y no digamos Plutón, pero por lo menos imaginárselo y a lo mejor coger el fotosoide y poner allí, aquí estaba este también, aunque no se vea. Poner una flechita y un puntito y dice, aquí estaba. Así que por eso he vuelto a poner lo de la planetaria, ¿vale?
Y ahora vayamos a enero. Le doy un repaso rápido. Ya sabéis que evidentemente se pueden ver muchísimas más cosas, pero por las condiciones que hemos puesto en el catálogo de observación, de que sean latitudes medias, a una hora concreta, que es cuando yo podía trabajar con los chiquillos en el taller de astronomía y todo eso, y sabiendo que el instituto nos estorbaba la fachada y había que subirse un poquito en altura. Bueno, por las constelaciones en las que yo me gustaba centrarme en enero era Perseo, Camelopardalis, que es la jirafa, Eridanus, que me gustaría ahora comentar un par de cosas porque me ha sorprendido un par de cosas que he leído por ahí en la historia, digamos, de lo que es Eridanus, porque Perseo, todo el mundo no sabemos aquello de lo de Perseo y la... ¡Ay, Dios mío! Las que le hacían de piedra. Hoy, ¿cómo se llamaban? ¿Las gorgonas eran? Medusa, las gorgonas. Y luego nuestro amigo Taurus con las Pléyades. Oh, por Dios, cuando vi el otro día las Pléyades me harté de sacarle fotillo y me decía el colega, dice, tío, nos vamos a quedar aquí helados, y además estábamos en mitad de la carretera, una carretera que no pasaba a nadie, luego pasaron unos forestales. El sitio espectacular. La Híade y la nebulosa del Cangrejo, la M1, que le saqué foto un poco chunga hace 3 años, pero bueno, vi algo. Y luego Butes, lo he puesto por aquí porque, ojo, y aprovechando que está Juan Luis, pues es importante. Tenemos las cuadrántidas a principios de enero, o sea, entre Año Nuevo y Reyes, pues tenemos las cuadrántidas. No sé yo cómo estará el tiempo. Dicen que es una cosa bastante visible, pero es decir, voy a pedir perdón a Juan Luis, por eso lo menciono, no tengo metido en el catálogo asteroides, pero sería para meterlos también. Asteroides que sean interesantillos, a lo mejor sería para meterlos en la parte de efemérides. Y he caído hoy en la cuenta. Pero bueno, si nos vamos ya a un poquito más en detalle, os comento cositas concretas. He metido mucho más datos ya, los estoy actualizando en condiciones, sobre magnitudes. Magnitudes que según qué fuente utiliza se va a una u otra. Tamaño en arcos de minuto o en grados. Y he completado un poquito más el método de observación. ¿Vale? Perseo, ya tenemos aquí a nuestro famosísimo amigo el doble cúmulo de Perseo. Son cúmulos abiertos, pero se pueden ver a simple vista si tienes buena vista y sabes por dónde andan. Se llegan a ver incluso a simple vista, y con prismáticos son espectaculares. Como le metas el telescopio, pues según qué focal ya sabemos lo que pasa. O ves uno o ves el otro. Jesús, ya te está faltando un enlace ahí, porque tenemos una foto espectacular que está en nuestro calendario, que de Juan Sáez, que la tiene ya, la podemos meter también ya ahí. Efectivamente, por eso digo que podemos, pero esto tengo que ponerme de acuerdo con Joaquín o con quien lleve un poco más la gestión de todo lo que es el Drive y todo eso, porque el truco sería para que cuando uno pinche se abra directamente la foto que está ya en el Drive o en la web o donde lo organicemos esto. Porque si no, lo que ocurre es que yo pongo aquí un enlace y luego el enlace se rompe, digamos, algo que sea un enlace relativo. Es una enreda de cómo se hace la programación web y todo eso. Vale, eso Joaquín lo tiene casi más claro que yo, pero me pongo de acuerdo con él. Y efectivamente podemos meter del doble cúmulo de Perseo una buena foto. Del cúmulo alfa de Perseo es una enreilla porque es tan extenso que no es fácil ni mucho menos sacarle fotos. La M34 yo no tengo fotos, sí lo he visto un par de veces, pero quizás la he visto menos veces. A veces cuando uno está ya con el Messier ya dice, el Messier, todo el mundo, ¿no? Pero la M34 es bien bonita. Luego tenemos la galaxia IC342 en Camelopardalis. Nunca la llega a ver porque aquí hay tantísima contaminación lumínica que nunca la he llegado a ver, pero tiene que estar bien bonita, calculo. Y luego pasamos a Erídano. De Erídano a mí me gustaría contar primero un poco lo que es la historia mitológica. Yo no lo sabía. Erídano hace referencia a 2 posibles mitos, según se leen ahí, que son como 2 caminos, porque es una constelación muy extensa, enormemente extensa, y es como la forma de un río. Y entonces está la teoría de que Erídano nace en Aquarius, ¿vale? Tiene su nacimiento en Aquarius y muere en otro sitio, además muere en un sitio variable, ahora lo contamos. Y la otra teoría es que es el camino que seguía Faetón, cuando aquello de que lo relaciona con el Sol. Yo no sabía esas 2 historietas. Y luego las otras 2 historietas que hay es que, bueno, suponiendo que sea un río, pues claro, ahora la pelea es
si el río de referencia, porque Erídano no se conoce qué es lo que es Erídano, o por lo menos yo no lo he encontrado, pero lo que he leído por ahí es que podría ser el Nilo o podría ser el Po. O sea que esto otra vez para Hércules Poirot. ¿Qué es el Po? Pues supongo que los grecolatinos, especialmente los latinos, pensarán en el Po, o deberían pensar en el Tíber, pero claro, tiene que ser un río muy largo, pues el Po. Y claro, los que sean más de tradición alejandrina, pues dirán que va, que el Erídano es el Nilo y dejarse de rollo, ¿no? Y supongo que los mesopotámicos dirán que el Tigris o el Éufrates. Pero es curioso, se ve que se supone que es un río. Y ahora, cuestiones que hay por ahí, pues podemos mirar la constelación lo más al completo posible. Es tan del sur que verla completa no es fácil. Luego tiene un par de estrellas interesantes. Yo solo he metido aquí y luego le lanzo a ver si Lito nos puede iluminar con una cosita. Está Acamar, que es la Theta Eridani, ¿vale? Que era la antigua el final del río, es lo que quiere decir Acamar, ¿vale? Hasta que Achernar, que es la otra, la Alfa Eridani actual, pasó a ser el final del río. ¿Y a qué viene esto? Esta tonterita. Pues resulta que en tiempos de Ptolomeo y del Almagesto, solamente Acamar se podía ver en las latitudes nuestras. Achernar no estaba visible a la altura de por ahí por Alejandría. Pero con la precesión de los polos, de repente, como que ha ido subiendo en el horizonte y ya se ve Achernar y le quitó a Acamar el prestigio de ser el final del río y pasó a ser Achernar. Acabar es estrella doble, la he metido en el catálogo porque esto es el típico reto de a ver quién es capaz de desdoblar una doble que tiene unos pocos segundos de separación, que tiene su guasilla. Quiero decir, alguien con muy buen equipo y con muy buena cámara y todas esas cosas, pues seguro que sí, pero no cualquier otra. Luego localizado, esta es añadida sobre la última versión que tenía yo del 2019-2020, una nebulosa planetaria que la he visto y es preciosa. Rafa, esta va para ti. Se le parece a la del Esquimal. Es de un azulito, a ver si la pongo luego, la NGC 1535, digo, pero qué cosa bonita, qué cosa bonita. Y hay un cúmulo de galaxias en Erídano, similar al cúmulo de Virgo en extensión, y ahí me salen unas pocas de ellas, la 1232, la 13, la 1365, la 14, ahí ni se sabe cuántas. Y algunas, he visto una foto por ahí por internet que está bien bonito, una espiral barra, pero bien bonita, bien bonita. ¿Vale? Y luego ya me paso a, cómo no, Taurus, y tenemos ahí las Pléyades, cómo no, la Híade, mucho más extenso, más difícil de captar, porque está mucho más extenso, y la nebulosa del Cangrejo, que ya sabemos que son probablemente las remanentes de una supernova. Al parecer, si no recuerdo más, a ver quién se acuerda mejor que yo, posiblemente una supernova que se vio y que están registradas por los chinos, creo recordar como hace unos 300, 500 años, o no recuerdo bien. A ver si alguien se lo sabe mejor que yo, porque yo ya las confundo. Sé de un par de nebulosas planetarias, o sea, un par de... Sí, bueno, no son planetarias, remanentes de supernova. Y ya digo, yo no sé, por retomar y que comente alguien algo, pues yo lo dejo abierto a vosotros. Luego, si no, pongo aquí unas cuantas fotillos y comparto unas cuantas fotos de lo que he encontrado por internet o de las que tengo yo mías, por aquello de que una imagen vale más que 2000 palabras o 3000 incluso. Y podemos compartirlo para que quien lo vea por YouTube vea lo que se puede ver cuando hace una astrofotos. Ya sabemos que cuando lo vea a ojo desnudo, las cosas no se ven tal que allí. Pero a ver si me podría, por ejemplo, Lito, antes de pasar a lo otro, lo de Achernar, que es la alfa de Erídano, y que por lo visto tiene una velocidad de rotación brutal. Y lo otro que he encontrado por ahí, pues eso, que tiene un brillo, creo que es la octava más brillante del cielo. Claro, antiguamente pues estaba por debajo del horizonte, pero ahora está por lo visto bien a la vista. El otro día casi me salió la foto, la tenía a la izquierda, pero se me salió de la foto, no había caído la cuenta. Y por lo visto es que se ensancha por los polos, pero brutal, o sea, de la velocidad de rotación tan brutal que tiene. Sí, sí. Se dice siempre que las estrellas son esféricas, pero tiene su letra pequeña. Si rotan demasiado rápido, como son gaseosas, pues, pues se achatan como Júpiter, por ejemplo, que tampoco es totalmente
esférico. Pues a Chernar le pasa eso. A Chernar rota a una velocidad tan grande que está huevada, así, en forma de elipsoide, ¿no? Que no es un círculo visto en 2 dimensiones o una esfera en 3, sino así un elipsoide. Y también he mirado, tiene como curiosidad que es variable y que incluso se equivocaron de tipo de variabilidad. Es una estrella muy brillante, como has dicho, la octava más brillante del cielo, y es tipo BE, espectral y de variabilidad, porque al principio se pensó que era del tipo Lambda Eridani, pero no, es tipo BE, o sea que tenemos una variable ahuevada y en la octava más brillante del cielo, muy particular. Yo creo que se merece estar ahí en tu calendario, ¿no? Ahí va. Y entonces yo estoy por ponerla como la 1.047 o algo así y darle su entrada específica a la Alfa Eridani, porque aquí las Sí, tengo las dos juntas, pero yo creo que lo suyo es que sí. esté con su entrada específica, porque se ve que es una estrella muy especialita, desde luego. Hombre, tiene también la historia que has contado, ¿no? Que era el final del río moderno. Claro. Pues, el final del río moderno, porque, bueno, supongo que por eso que has comentado y porque muchos de los astrónomos viajaron lo suficientemente al sur como acá para que vieran esa prolongación de Eridano que se puso al principio como a camar el final, pero oye, se veía que había más cosas por debajo, pero supongo que eso sería progresivo en la historia hasta que no se bajó eh, mm, tan al sur, porque a Chernar es circumpolar por debajo de 30 grados sur. O sea, si vives por debajo de los 30 grados sur, no se te va del cielo. O sea que también es curioso porque siempre hablamos de las circumpolares del norte, pero hombre, también el sur existe, ¿no? Efectivamente. Por eso digo que Y yo tenemos creo que oyentes allí, vas a tener, Jesús, que ir, tenemos que mandar una temporada al hemisferio sur a que nos haga... eh, me lo acabas de quitar de la boca, porque yo tenía previsto que aquí hay que convencer a un picao que me sé yo, que es el Rafa Caro, y nos vamos a ir o al Sáhara o nos vamos a ir a las Canarias, que lo tenemos más fácil, nos vamos a hacer allí unas sesiones de astrofoto que lo vamos a flipar. Pero yo ya tenía, desde antes de la pandemia, tengo previsto pedirme un mes de exceso de vacaciones e irme al hemisferio sur, irme cargadito para allá, y me tenía pensado irme, aparte de la zona de Ushuaia, irme a la zona de entre Chile, lo que sabéis, entre Chile y Perú, al sitio este del desierto. Vamos, me pego por allí 2 o 3 meses y por la Patagonia y vamos, me tienen que traer a rastras de vuelta. sí, no, y no vuelvas como no te traigas el Fénix del Sur. ¡Hombre! ¡Hombre! Yo creo que la agrupación hasta ahora lo único que teníamos del sur es un viaje de nuestro compañero Marco, que fue a Sudáfrica. Y teníamos una foto del observatorio sudafricano y de las nubes de Magallanes pero claro. Es que te digo una cosa, ya deberíamos algún día. ¿Hay alguna época del año de que si nos vamos a las Canarias podemos ver las nubes de Magallanes? ¿De Canarias se podrían llegar a ver? ¿O estamos todavía demasiado al norte? Yo, vamos, Me pillas, no sé. pero habría que calcularlo, ¿eh? Sí, Porque lo sí, mismo nos sí. vamos aquí a la vuelta a la esquina y de camino que vemos el volcán, o Hombre, nos subimos al observatorio del Teide o lo que sea, y a lo mejor podríamos ver las Magallanes desde allí, según qué época del año, evidentemente. algún picado que no quiero decir su nombre ha intentado ver Omega Centauri desde el casi Chipiona, bueno, Chipiona, la parte de Costa Ballena, y lo conseguimos. ¿Sí? Lo vimos totalmente borroso, muy, muy, muy pegado al horizonte, pero como daba al mar y estaba el horizonte limpio, no tendrá que ver absolutamente con verlo
alto en el horizonte, pero bueno, para quitarnos la espinita y ver ese pedazo de, de enjambre, pues sí, lo vimos. Se ve desde el piquito de Cádiz, de nuestra provincia, se ve en una quincena solo, o una semana como mucho, Omega Centauri. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vámonos a ver. La digo yo, A ver, ¿no? Pero sí, bueno, sí, en sí. Canarias yo creo que es difícil llegar a ver las nubes, tendrías que irte bastante más al sur, ¿no? Bueno, pues entonces nos vamos a la Patagonia y ya está. Ya está, ya está. No da como para llegar, pero bueno, y yo no A creo... glaciar Perlito Moreno, de A glaciar. Argentina. Todo eso lo tengo metido en cartera, tío. Nos vamos para allá y nos volvemos si acaso. Ya veremos para cuándo. Bueno, pues no sé si hay algo más, Jesús. Fantástico la observación en enero. Le tendríamos que preguntar a Juan Luis, aprovechando que está aquí, y por si se tiene ya que marchar, si además podemos ver, bueno, lo que tú has dicho, añadir algún Pues sí, neo, algún asteroide, o para enero, o para el año, porque no sé cuándo volverás con nosotros. Puedes volver cuando quieras, por supuesto, y estamos encantados. Pero bueno, tu tiempo... ya sabéis que yo vengo encantado y siempre que haya alguna noticia relevante vengo con gusto. Y efectivamente tenemos en enero un paso cercano que más que por ser cercano es por el tamaño del objeto que tiene cierta relevancia. El 18 de enero está este asteroide que es un asteroide de cerca de 1 kilómetro de diámetro que va a pasar a 2 millones, aproximadamente unos 2 millones de kilómetros, que no es muy cerca, no es muy cerca, pero que va a ser visible, bueno, comparado con muchos otros asteroides, relativamente visible. Va a alcanzar una magnitud visual de 10,2, que imagino que, bueno, pues es más asequible que pues eso, los típicos que tenemos que ver con nosotros con telescopios de 1 metro o de 4 metros. Entonces, el asteroide es el 7482, es uno numerado, que no tiene nombre, de momento no ha sido nombrado, pero sí tiene todavía su designación provisional, que es el 1994 PC1. Y como digo, va a tener su máxima aproximación el 18 de enero. Y va a ser visible, como digo, con esas condiciones. Tenemos, ya aprovecho y os recuerdo que tenemos una lista de pasos cercanos por la Tierra de asteroides en el portal de NEOS de la Agencia Espacial Europea, y que ahí publicamos toda esta información regularmente, a un mes vista, con lo cual incluso se puede descargar, tenemos un fichero adicional que se puede descargar con todos los pasos cercanos para el año venidero. Así que nada, os invito a que lo visitéis cuando queráis en el portal neo.ssa.esa.int, y allí tenemos toda esta información, y en particular el caso que os acabo de mencionar de 7482 1994 PC1. Pues sería muy interesante poner el enlace a la página esa, lo podemos meter en el catálogo y el enlace, y quien quiera ver qué asteroide o paso cercano hay, pincha, pum, y lo tienen ahí la información. Claro que sí, claro que sí. Muy buena idea. Sí. Pues estupendo, pues enhorabuena, Jesús, por tu inicio de sección. Creo que vas a tener éxito con este, bueno, cuaderno de campo, Fénix, o no sé, ¿cómo lo llamamos? ¡Oh, el astrónomero! Eso hay que votarlo porque es que no me atrevo todavía, pero para otra semana primero preparo la sintonía y ya vemos si cuadra o no cuadra. Bueno, pues muy bien, que estáis un buen astrónomero. Así que muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a ir acabando el programa, pero antes quería dar alguna noticia curiosa, importante para nosotros, porque, bueno, siempre que se usa la astronomía, que la usamos nosotros como diversión, como vocación, como, bueno, una actividad para divulgar la astronomía, pero también para disfrutarla. Y cuando a alguien se le ocurre usarla como pedagogía social o como ayuda a, bueno, a otras personas, pues creo que es una idea fantástica y maravillosa, y que siempre desde aquí, bueno, pues tenemos que defender. Y bueno, tenemos que dar una enhorabuena a la iniciativa de nuestro amigo Herminio, el que lo trajimos aquí para el tema de la Virgen de Luna, porque él da clases
en un colegio, el CIP Nuestra Señora del Carmen, de Torre de la Reina de Guillena. Y bueno, sus niños de primero de primaria están metidos en un proyecto. Él hace un montón de proyectos que ahora os comentaré, pero están realizando un trabajo que podríamos decir de astronomía, pero un trabajo también humanitario, y con la luna, las estrellas y la astronomía, pues lo van a compartir con los niños que están enfermos ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Así que enhorabuena, Herminio. Creo que Herminio Pozo es una iniciativa maravillosa, un proyecto de los que hay que hacer en primaria, ahora que hay que hacer este tipo de proyectos multidisciplinares y jugar con muchas actividades para que los niños aprendan y no sea solo la teoría, sino realicen otro tipo de cosas, pues estupendo y darte la enhorabuena. Es decir, que esta iniciativa, que aunque ya está en marcha, tendrá la luz o tendrá una gran consistencia cuando la pandemia lo permita y podrán ser puro visitar con más frecuencia a los niños en el hospital, pues va a ser una experiencia astronómica en la que también se han implicado, gracias a que Herminio lo ha conseguido, a la Fundación Starlight y nuestros compañeros de Tomares, Astromares. Así que enhorabuena a ambos también por sumarse a esta iniciativa y quién sabe si surgen muchas más de llevar a la astronomía, bueno, pues otras ilusiones, otros conocimientos, otras diversiones, bueno, a gente que lo está pasando pues no tan bien, ¿verdad? Así que súper emocionante y enhorabuena. Herminio, por supuesto, tendrás que venir al programa cuando tú puedas y nos explicarás esta y otras muchas cosas otra vez, aparte de que ya estuviste con nosotros este año con el tema de la Virgen de Luna, que la NASA ya, bueno, pues la ha publicado, el reconocimiento de toda esta historia, pero realiza continuamente proyectos y hay uno que ya está también terminando sobre el descubrimiento de la tumba, que aunque no sean astronómicos, son también muy interesantes, ¿no? De Tutankamón, de los 100 años del descubrimiento, y bueno, pues va a establecer contacto con múltiples museos, con los niños para indagar y estudiar un poco todo este tema del mundo egipcio, pero que también está relacionada con los cielos y con otras muchas cosas y otras culturas, y ya realizó una muy importante y muy curiosa, que creo que la llegamos a comentar aquí, como fue fotografiar la Tierra de la ISS, ¿no? Contactando con la Estación Espacial, o los 500 años de nuestra circunnavegación del Caño Magallanes. En fin, enhorabuena, porque siempre se te ocurren ideas para ilusionar a esos niños en la ciencia y para además compartirlo con otros muchos niños. Así que lo dicho, te esperamos cuando tú puedas, un martes, volver a compartir con nosotros cuando esta nueva iniciativa esté ya funcionando y nos cuentes cómo va y cómo lo llevan tanto tus niños como los niños a las que va dirigido. Y bueno, podemos finalizar como hacemos todos los años, aparte de que tenemos que dar ahora el Pi de Oro, recordando que este año ha sido, bueno, pues un año de un punto azul bastante extenso, con bastantes programas entre las dos temporadas y con un montón de visitas. No me gustaría dejar a nadie, siempre se nos olvida a alguien y en enero tenemos que decir que han estado por aquí, pero en primer lugar agradecer a Juan Luis Cano, que ha venido tantísimos programas con nosotros, quitándose su tiempo y bueno, aprovechando para traernos un tema súper interesante, aunque también ha venido para otros temas. Pero tenemos, por supuesto... A vosotros. Nada, por Dios, sí, es un placer siempre contar con las cosas que nos cuentas, sea de tus aficiones o sea de tu trabajo. Pues bueno, también nuestros colaboradores que andan por ahí, que bueno, que a veces vienen más, vienen menos, pero que siempre le agradecemos que estén aquí, como son Joel, por ejemplo, Juan Antonio Fernández, que tampoco está por aquí. Bueno, recordadme, algunos más que han estado por aquí. Bueno, José María Mariedo, por supuesto, sí, que aprovechando que ya lo hemos nombrado, pues vamos a adelantaros ya para no teneros en ascuas y este año pues le tendremos que dar el Pi de Oro a José María Mariedo porque yo creo que se lo merece primero, por sus proyectos, Smart y Midas, que
cada vez que tiene ocasión viene y nos cuenta cómo avanza y la cantidad de actividades que está organizando y mejorando, aparte de la película, la nueva colaboración también con vosotros, con la ESA, ¿no? Y con, en fin, con el tema de llevar todas sus cámaras, todo su estudio en la parte sur del estudio de esos bolas de fuego que él con tanta frecuencia nos incita, bueno, pues porque sea un estudio más amplio también para la ESA y para el conocimiento de toda la comunidad científica, y sobre todo, bueno, pues porque aparte de que viene al programa de manera más o menos frecuente, aunque lo echamos de menos bastante, pues comenzó su serie Wiki Meteórico, que bueno, que nos hace falta algún meteorito más, así que le vamos a decir que para el año que viene tenga a bien pues contarnos algunas de sus espectaculares adquisiciones de meteoritos y nos cuente la historia. Así que enhorabuena, José María, y el año que viene, pues en enero tendrás que venir ya un día para bueno, recibirlo de manera virtual, y ya te lo mandaremos también, o haremos algo para que hicimos con Juan para poderlo entregar cualquier día. No sabemos cuándo, pero cualquier día. ¿Quién más tenemos que hemos tenido este año? Pues Ana Rosa. ¿Por qué no lo dejamos y ya el próximo programa recordamos ya la gente que estuvimos en el año pasado? ¿Te parece? Vale, porque ya me estoy alargando, ¿no? Ahora no, es que ahora parece que estás borracho. Pues, finalizamos. La voz tuya, la conexión es mala y se escucha todo entrecortado y demás. Se escucha fatal. Ah, pues he perdido, pero se ha escuchado el Pi de oro, sí. El Pi de oro sí se ha escuchado, pero el Hasta ahí. resto ya como que no. Así que vamos a ir cerrando el programa. Bueno, pues nos despedimos y hacemos, Espérate, hacemos lista antes de el año que despedirte, viene. Sí. antes de que te despida, simplemente quiero decir que el próximo 25 de diciembre estamos de enhorabuena. Felicidades a todo el mundo por varios motivos. Uno, por el aniversario del nacimiento de Newton, si no recuerdo mal. Dos, porque el telescopio James Webb estará en el espacio. Por fin. Y tres, a todos los creyentes por el nacimiento de su Mesías. Así que felices fiestas a todo el mundo y si no nos ves, nos vemos el año que viene. Bueno, pues nada, felices fiestas. Espero que ahora se me escuche, que no sé por qué he perdido un poco la conexión. Ahora mejor. Y el año que viene hablaremos de todo lo que hemos tenido durante este año para recordar a todos nuestros amigos y a todas nuestras actividades. Y como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Así que finalizamos el programa hasta el año que viene. Adiós. Felices fiestas. Hasta luego. Luego. Luego.